Vamos hasta el Palacio Gil Ponce. Allí se mantiene esta audiencia contra el expresidente Ricardo Martinelli. Casos indultos. Volvemos a la sala de audiencia. Antes de entrar a resumir lo que yo por el magistrado fiscal y por la defensa del indiciado y con lo contradictorio, vamos a dar en blanco y negro algunas acotaciones. En esta causa criminal iniciada en instancia del órgano ejecutivo por intermedio de la Procuraduría General de la Nación y que tiene que ver con los indultos otorgados por la anterior Presidencia de la República y el Ministerio respectivo, ya se han celebrado audiencias a solicitud del magistrado fiscal y de la defensa. En dichas oportunidades se realizaron todos los esfuerzos posibles para que los interesados en el proceso fuesen notificados, realizándose un variado número de diligencias para lograr esa notificación. Durante el desarrollo de la audiencia, se explicó la diferencia de notificar y de notificación según el Código Judicial y el Código Procesal Penal, que introduce novedosas pero actuales herramientas como el correo electrónico y mensajes de texto en los teléfonos celulares. Aquí no vamos a referirnos en la diferencia que desde el Código Judicial se conoce entre el término o palabra comuníquese del notifíquese al final de las resoluciones judiciales, puesto que aquí estamos desarrollando todo bajo el Código Procesal Penal. La ausencia física del indiciado fue notoria y se dejó constancia de ello en audio y video. La Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, pero esta vez actuando como oficina judicial de la Corte Suprema de Justicia, explicó que se hicieron esfuerzos para notificar al indiciado RAMB, diputado principal del Parlacén, y se logró que por intermedio del Ministerio de Gobierno y el Tratado de Asistencia Legal Mutua, TAN, entre Panamá y los Estados Unidos de América, la notificación personal se realizara como corresponde. Ello aparte de un correo recomendado, un correo certificado, enviado desde Panamá, por intermedio de los correos nacionales y de la documentación que se envió por medio de una compañía privada de courier que fue recibida. Lo que pudo constatarse es que el indiciado RAMB, diputado principal del Parlacén, fue notificado personalmente. Es muy importante este detalle de la notificación personal, pues el indiciado RAMB, diputado principal del Parlacén, se encuentra privado de su libertad en un centro penitenciario de los Estados Unidos de América y debe ser notificado personalmente en el lugar donde está privado de su libertad. Así lo establece el final del último párrafo del artículo 153 del Código Procesal Penal, y la notificación personal se logró en el centro donde se encuentra privado de su libertad. Pero la notificación personal no llena lo necesario para compensar la ausencia física del indiciado, y para adelantar como es debido la imputación de cargos o la prescripción debe hacerse en audiencia pública, y esa audiencia pública debe realizarse con la presencia física del indiciado. Bien, el magistrado fiscal ha solicitado que el indiciado RAMB, diputado principal del Parlacén, actualmente privado de su libertad en un centro penitenciario de los Estados Unidos de América, sea declarado en rebeldía y con ello se inicie el trámite de lograr que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considere si ordena o no ordena su detención provisional, y en el evento en que se ordene esa medida cautelar personal, se pida la solicitud de extradición para lograr su presencia física y poder desarrollar la audiencia. El magistrado fiscal ha sido claro en señalar que no queda otro mecanismo para facilitar a la Corte Suprema de Justicia, y no es este magistrado de garantía, considerar si ordena o no ordena la detención provisional del indiciado RAMB, diputado principal del Parlacén, para que de esta manera, de ordenarse dicha medida cautelar, lograr su extradición de los Estados Unidos de América a la República de Panamá, y así puede estar presente en la audiencia de imputación y en las audiencias que solicita la defensa, por ejemplo, para tratar la prescripción. Resulta pues imperativo examinar la herramienta de la declaración de rebeldía del indiciado RAMB, diputado principal del Parlacén. Este magistrado de garantía es consciente que el indiciado RAMB, diputado principal del Parlacén, se encuentra privado de su libertad en un centro penitenciario de Estados Unidos de América. No solo por ser público y notorio, pero es principalmente por la notificación personal efectuada gracias al Tratado de Asistencia Legal Mutua
entre Panamá y los Estados Unidos de América. La defensa del indiciado ha insistido que cómo se puede declarar a alguien en rebeldía si el supuesto rebelde se encuentra privado de su libertad, es decir, con suma dificultad para movilizarse donde lo desea. Este magistrado de garantía no le resta un ápice de razón a la defensa del indiciado ante un silogismo de tal naturaleza. Este magistrado de garantía no va a recordar que en audiencias anteriores a esta misma causa penal, el indiciado RAMB, diputado principal de Parlacén, notificado de la celebración de las audiencias y estando en libertad, tampoco quiso comparecer. Esto lo vamos a soslayar. Este magistrado de garantía entiende la esencia del pedido del magistrado fiscal de que se considere la declaración de rebeldía del indiciado RAMB, diputado principal de Parlacén, más como un medio que un fin en sí mismo. Es que con la declaración de rebeldía del indiciado RAMB, diputado principal del Parlacén, se allana el camino para que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considere si es procedente o si no es procedente ordenar la detención provisional con fines de extradición, y de ordenar lo anterior, entonces proceder a elaborar la solicitud formal de extradición y con ello lograr la presencia física del indiciado RAMB, diputado principal del Parlacén, a las audiencias que solicite el magistrado fiscal y la defensa. Este magistrado de garantías no va a inaugurar una extradición basada en una declaración en rebeldía de una persona privada de su libertad en un centro penitenciario en el extranjero bajo las reglas del sistema penal acusatorio. Esto ya ocurrió en Panamá, en nuestro país, hace más o menos un año, y con base al Código Procesal Penal de Panamá, no el Código Procesal Penal de otro país. La Fiscalía Superior del Segundo Distrito Judicial de Coclé y Veraguas, un lugar de garantías del Circuito Judicial de Coclé, el Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Corte Suprema de Justicia y la defensa de una persona indiciada por un delito de homicidio agravado fueron los protagonistas. La persona indiciada por la Fiscalía Superior logró salir de la República de Panamá, pero fue aprehendida en el estado de la Florida, Estados Unidos de América, por una alerta roja de Interpol. Se solicitó ante el Juzgado de Garantías de Coclé y se logró la declaración en rebeldía. Se emitió orden de detención provisional con fines de extradición y se elaboró la solicitud formal de extradición y se obtuvo el traslado de la persona de un centro penitenciario del estado de la Florida, Estados Unidos de América, a la República de Panamá, específicamente al Circuito Judicial de Coclé, donde se celebró con la brevedad posible audiencia de imputación y la aplicación de la detención provisional, pero esta vez en presencia del indiciado, extraditado, imputado. Esto ocurrió en octubre del 2016, aquí en la República de Panamá, con el Código Procesal Penal panameño. En cuanto a lo que alega la defensa del indiciado, todo lo que ha formulado y ha solicitado y que ha quedado constancia en audio y video debe ser explicado en una audiencia, pero en presencia física del indiciado, lo que fortalece entonces la declaración de rebeldía pedida por el magistrado fiscal para lograr entonces que se realicen todos los actos a favor del indiciado por parte de la defensa, entre otros, la solicitud de prescripción. En resumen, esta audiencia solicitada por el magistrado fiscal y donde se ha aprovechado para que la defensa del indiciado realice peticiones y efectuándose el contradictorio, se ha desarrollado en la ausencia física del indiciado, pero ha quedado constancia que fue notificado personalmente. En el lugar donde se encuentra privado de su libertad. El magistrado fiscal solicita que el indiciado sea declarado rebelde para que entonces el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considere si procede o no procede la detención provisional con fines de extradición. La defensa en contradictorio sostiene que el indiciado no está rebelde, sino que está privado de su libertad en el extranjero. La defensa del indiciado sostiene que todo lo que nos ocupa está prescrito y por ello nada debe adelantarse y de hacerse algo sería nulo y violatorio de las garantías fundamentales. El magistrado fiscal argumenta que lo que solicita la defensa debe hacerse en presencia del indiciado y por ello debe permitirse a la Corte Suprema de Justicia considere si ordena o no ordena la detención provisional con fines de extradición.
Aquí no nos estamos refiriendo a ningún proceso especial admitido contra el indiciado RAMB, diputado principal del Parlacén, pues ello podría provocar infelices e innecesarias confusiones. El magistrado de garantía, a diferencia de las partes, le está vedado mezclar consideraciones de asuntos que no son de mi competencia en este proceso especial que se adelanta. Hay que ser cauto y hay que ser prudente. Me he referido a un proceso ordinario, pero acerca de un trámite ya concluido y hasta agotado, que no guarda ninguna relación con lo que nos ocupa. Aquí nadie ha pedido imputación, nadie ha pedido acusación, nadie ha pedido condena. Aquí se ha pedido sobreseimiento, pero no como contradictorio a una imputación. Se ha pedido un sobreseimiento provisional. Aquí no se ha pedido absolución. Digo esto para resaltar que no estamos tratando ni el fondo del asunto y ni siquiera la imputación. Así que lo que se vaya a decir no debe interpretarse como un prejuzgamiento. Este magistrado de garantía conoce el alcance de lo que es imputado e imputación a la luz del artículo 158 del Código Procesal Penal de 2008. Pero como ya se explicó, la perspectiva que estamos adoptando no es inquisitiva ni perseguidora, sino para que el todavía indiciado RAMB, diputado principal del Parlacén, pueda estar presente en una audiencia donde se le pretende imputar cargos y donde su defensa desea que se declare prescrita la acción penal. Para ser consecuente con todo lo expuesto, la solicitud de dictar un sobreseimiento temporal, temporal de la causa que ha pedido la defensa, queda sin asidero fáctico, pues este magistrado de garantía ha optado por considerar todo lo contrario frente a la facultad discrecional que me otorga el artículo 285 del Código Procesal Penal del 2008. En vista de todo lo anterior, el magistrado de garantía, en uso de sus facultades legales y en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: 1. Acceder a la solicitud efectuada por el magistrado fiscal Abel Augusto Zamorano en cuanto a declarar en rebeldía al todavía indiciado RAMB, diputado principal del Parlacén, dentro de la presente causa, admitida mediante resolución del 2 de julio del año 2015. 2. Negar la solicitud de sobreseimiento provisional formulada por la defensa del indiciado, basada en la facultad discrecional que menciona el artículo 285 del Código Procesal Penal de 2008. 3. Negar por extemporánea la solicitud de prescripción de la acción penal formulada por el licenciado Sidney Citón en representación del indiciado RAMB. 4. Inhibirse del conocimiento de la solicitud de detención provisional con fines de extradición formulada por el magistrado fiscal en este acto de audiencia, y en su lugar la eleva ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia con base a lo normado en el artículo 155 de la Constitución Política y 490 del Código Procesal Penal para los fines pertinentes. 5. Instruye a la Oficina Judicial de la Corte Suprema de Justicia que envíe todas estas actuaciones a la Oficina del Magistrado Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia a la mayor brevedad posible para dar cumplimiento a lo aquí dispuesto. Fundamento de derecho, artículos 32 y 155 del Código de la Constitución Política, artículos 44, 158, 285, 489, 490 del Código Procesal Penal. Antes de dar concluida esta audiencia, le pregunto al magistrado fiscal, ¿algo más que solicitar? No, gracias, magistrado de garantía. ¿Defensa? Señor magistrado, en base a lo establecido en el artículo 486 del Código Procesal Penal y del artículo 169, numeral 2, y artículo 170, anuncio recurso de apelación contra la decisión en cuanto a indicar que es extemporáneo, para usar la palabra que usted utilizó, la solicitud de prescripción de la acción penal, por cuanto que la ley no me limita para pedir prescripción de un hecho que así lo está. Por tanto, entonces, anuncio recurso de apelación sustentado en las normas ya indicadas. Queda anotada su recurso de apelación. Esto se le dará trámite por intermedio de la oficina judicial.
y se le notificará primero si procede o no procede la apelación, la de la sustentación, y segundo, bueno, el trámite correspondiente de acuerdo a que si procede o no procede. Dicho todo esto, damos por notificado a todas las partes. Le agradezco mucho a los al público su comportamiento y conducta en esta acto de la audiencia, y a las partes a veces circunscrito al tiempo de las exposiciones, y se levanta la sesión. Damos por terminado el acto. Gracias, maestro.